Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema apasionante, ¿eh? Vamos a intentar desgranar un poco cómo funciona eso de navegar, de moverse por los mares. Tenemos aquí un material que parece una introducción, como la puerta de entrada a este mundo. La idea es bucear en esto que tenemos y sacar las claves, ¿no? Entender bien cómo se lleva un barco de un punto A un punto B. Y no solo rápido, sino sobre todo seguro. Porque uno piensa en cruzar océanos y suena a aventura, pero detrás hay una técnica muy, muy precisa. Sí. Y además es una técnica, unos conocimientos que tienen una importancia que va más allá del propio barco. Piensa que el mar sigue siendo la gran autopista del mundo para mover mercancías, para conectarnos. Entender cómo se mueven los barcos nos da pistas, bueno, sobre cómo funciona nuestro mundo, ¿no? Toda esa logística global. Totalmente. Pues empecemos por el principio, como hace el material. ¿Qué es exactamente la navegación? Nos dan una definición bastante clara. El arte y la ciencia de llevar un barco de un sitio a otro de forma segura y eficiente. Suena directo, pero seguro que tiene miga. Tiene muchísima amiga, ¿sí? Y el texto destaca mucho la importancia que tiene apoyándose como en tres patas, tres pilares, que además están siempre conectados, a veces incluso, bueno, un poco en conflicto. Lo primero, lo más importante de todo, la seguridad de las personas a bordo. Eso siempre va por delante. Lógico, la vida humana es lo principal. Después está la protección del mar, del medio ambiente. Un fallo navegando puede ser catastrófico, ¿eh? Un vertido, dañar un coral. Y el tercer pilar es el económico, que el comercio funcione, que las mercancías lleguen bien y a tiempo. Imagínate, ¿eh? Un capitán que tiene que decidir si rodea una tormenta muy fuerte. Uf, Claro, si la rodea, prioriza la seguridad, el pilar 1. Pero igual gasta más combustible, que afecta al pilar 2, el medio ambiente, y encima retrasa la carga, que es el pilar 3. Ahí ves la complejidad, ¿no? Es un continuo tomar decisiones balanceando todo esto. ya veo. No es solo pintar una raya en un mapa, ni mucho menos, es una gestión compleja de riesgos, de recursos, y para manejar eso, imagino que hace falta un lenguaje muy concreto, ¿no? El material lo llama el abecedario del navegante. A ver, vamos a meternos con esos términos básicos que se usan en el puente. El punto de partida, claro, es saber dónde estamos, en mitad del mar. Coordenadas geográficas. El material habla de latitud y longitud. A ver si nos lo puedes explicar de forma sencilla. Claro. La latitud, digamos, es cuánto al norte o cuánto al sur estamos de la línea del ecuador. El ecuador es el paralelo 0 grados. Desde ahí contamos grados hacia el norte, hasta 90 grados en el polo norte, o hacia el sur, hasta 90 grados en el polo sur. Es como la altura a la que estamos en el globo. Vale, norte-sur. ¿Y la longitud? La longitud mide si estamos al este o al oeste de una línea que se toma como referencia mundial, que es el meridiano de Greenwich, el que pasa por Londres. Ese es el 0 grado de longitud. Y a partir de ahí, pues contamos 180 grados hacia el este y 180 grados hacia el oeste. Con esas dos, latitud y longitud, tienes una dirección única para cualquier punto del mar o de la tierra. Como las coordenadas del GPS del coche, vaya. Entendido. Latitud para norte-sur, longitud para este-oeste. Vale, ya sabemos dónde estamos. Ahora, ¿hacia dónde vamos? El rumbo, ¿no? La dirección del barco. Pero aquí el material ya avisa que la cosa tiene su aquel, que no hay un solo rumbo. Empieza con el rumbo verdadero. Exacto. El rumbo verdadero, que a veces se pone como RV, es la dirección del barco medida respecto al norte geográfico, al polo norte de verdad, digamos. Es el rumbo que usarías en una carta náutica, porque las cartas están orientadas así, con el norte geográfico arriba. Es la referencia, ideal. Ideal, pero no la única por lo que veo. Luego el material mete el rumbo magnético. ¿Por qué otro rumbo? Pues porque resulta que la Tierra tiene su propio campo magnético y las brújulas, los compases de aguja de toda la vida, no apuntan exactamente al polo norte geográfico, apuntan al polo norte magnético. Y ojo, que este polo magnético no está quieto, se va moviendo un poquito con los años. La diferencia en grados que hay entre el norte verdadero y el norte magnético en un sitio concreto se llama declinación magnética o a veces variación. Ah, Bien indicada en las cartas náuticas porque cambia según donde estés. Así que el rumbo magnético, o RM, es la dirección respecto a ese norte magnético que te marca la brújula. Bueno, casi. casi. O sea que... ¿hay más? Porque el material menciona un tercer rumbo, el rumbo de compás.
¿Este qué es? Este ya es el que lees tú directamente en la aguja del compás que llevas instalado en el barco. Porque claro, el propio barco, su estructura de metal, los motores, los cables eléctricos, hasta la carga que lleva, todo eso crea un pequeño campo magnético alrededor del compás. Anda. Y ese campo magnético del barco desvía un poquito más la aguja. A esa desviación que provoca el propio barco la llamamos desvío. Entonces, el rumbo de compás, RC, es lo que marca la aguja, que está afectada por la declinación magnética y además por este desvío del barco. A ver si lo pillo. O sea, miro mi compás, RC. Para saber el rumbo respecto al norte magnético, RM, tengo que corregirle el desvío del barco. Y luego, para saber mi rumbo real en la carta RV, tengo que corregirle a ese RM la declinación magnética del lugar. Vaya lío si no lo haces bien, ¿no? Un lío gravísimo. Un error al sumar o restar estas correcciones. Y te crees que vas para un sitio y en realidad estás yendo para otro. Y en viajes largos, un pequeño error de grados al principio se convierte en millas y millas de diferencia al final. Por eso entender bien esto y calcularlo bien es, vamos, esencial para ir seguro. No es teoría de libro, es el pan de cada día en el puente. Queda clarísimo. Vale, sabemos dónde estamos, lat long, y hacia dónde vamos, rumbo con sus correcciones. ¿Y cómo comprobamos que la posición que hemos calculado o la que nos da el GPS es la buena? El material habla ahora de las marcaciones. Las marcaciones son, bueno, una técnica clásica, pero que sigue siendo súper útil, sobre todo para verificar. Una marcación es simplemente el ángulo que mides desde tu barco hasta algo que ves fuera. ¿Cómo qué? Pues un faro, una boya, la punta de un cabo en la costa, incluso otro barco. Si tomas marcaciones a 2 o 3 cosas que sabes dónde están, porque salen en la carta náutica, puedes trazar unas líneas en la carta desde esos puntos. Donde se cruzan esas líneas, ahí estás tú. Es una forma de saber tu posición sin depender de la electrónica. O sea, una forma de no quedarse vendido si falla el GPS, ¿no? Si el GPS dice una cosa, pero tus marcaciones a los faros dicen otra, malo. Justo eso. Es un principio básico de buena navegación. Tener redundancia, comprobar la información por vías distintas. El GPS es una maravilla, es súper preciso casi siempre, pero no es infalible. Puede tener errores, pueden meterle interferencias. Usar marcaciones, ya sean visuales o con el radar, a puntos conocidos es vital para mantenerte situado, para asegurar que la tecnología cuadra con lo que ves. Va directo al pilar de la seguridad que decíamos antes. Entendido. Otro término del abecedario, la velocidad. Pero aquí no se mide en kilómetros por hora, ¿verdad? No, no. En el mar la velocidad se mide en nudos. Un nudo es una milla náutica por hora. Y una milla náutica es un poquito más que una milla de tierra. Son 1.852 metros exactamente. ¿Y por qué millas náuticas y nudos? ¿Tiene algún motivo? Sí, tiene que ver con la geografía. Una milla náutica es aproximadamente la longitud de 1 minuto de arco de latitud sobre un meridiano terrestre. O sea, está relacionada directamente con las coordenadas. Por eso es práctica para los cálculos de navegación. Curioso. Y el último término básico que menciona el material es la sonda. Sueña como a algo antiguo, pero parece importante. Es que lo es, y mucho. La sonda es simplemente la profundidad del agua que hay justo debajo del barco, bajo la quilla. Saber cuánta agua tienes debajo es, pues, vital para no encallar, para no darte un golpe, sobre todo cuando navegas cerca de costa o en canales estrechos o al entrar y salir de puerto. ¿Y cómo se mide? Los barcos llevan ecosondas que mandan un sonido hacia abajo y miden cuánto tarda en volver el eco. Así saben la profundidad constantemente. Y comparar esa sonda que mides con la que pone la carta náutica para tu posición es otra forma buenísima de comprobar si estás donde crees que estás. En aguas poco profundas es información crucial, claro. Vale, creo que ya tenemos el vocabulario básico bastante claro. Latitud, longitud, los rumbos, marcaciones, nudos y sonda. Bien. Ahora el material da un salto interesante, ¿no? Se pone a hablar de la historia y de cómo es el navegante de hoy en día. Resume una evolución tremenda. Sí, la verdad es que es fascinante ver cómo ha cambiado todo. Hemos pasado de marinos que se guiaban mirando las estrellas, sintiendo las corrientes, con instrumentos como el astrolabio, el sextante, compases muy básicos, a puentes de mando que hoy parecen casi naves espaciales, todo pantallas digitales. Exacto.
El material menciona el GPS claro, que te da la posición con una precisión increíble. El radar, que te permite ver de noche o con niebla, ver otros barcos, la costa, si hay algún peligro, y las cartas electrónicas, los sistemas SDIC que llaman, que básicamente han sustituido a las cartas de papel en muchos sitios. Y no hay que olvidar el AIS, el Sistema de Identificación Automática, ese sistema que hace que los barcos transmitan quiénes son, dónde están, qué rumbo llevan, a qué velocidad van, y tú ves a todos los demás en tu pantalla. Ha sido una revolución para evitar choques en el mar. Madre mía, cuánta tecnología. Y con todo esto, ¿qué pasa con los principios básicos que acabamos de ver? La latitud, la longitud, los rumbos, ¿siguen valiendo para algo? Pues aquí el material dice algo que me parece muy importante. La tecnología es una herramienta brutal, potentísima, pero no cambia los fundamentos. Los conceptos de posición, dirección, distancia, profundidad, son los mismos. Lo que ha cambiado es cómo conseguimos esa información y cómo la manejamos. Y eso nos lleva a cómo es el navegante moderno. El texto usa una imagen que me ha gustado. Ya no es solo el que calcula la ruta, sino que es como un director de orquesta. Sí, me parece que le va muy bien esa descripción. Piensa en el oficial que está de guardia en el puente hoy. Le llega una avalancha de información de un montón de sitios a la vez. Del GPS principal, de otro GPS de respeto, del radar con el sistema ARPA que le ayuda a ver si hay riesgo de colisión, del ECDIS con la carta electrónica y la ruta marcada, de la IES con todos los barcos de alrededor, datos del motor, del estado del buque, partes meteorológicos súper detallados por satélite, la ecosonda. Su trabajo ya no es usar un solo cacharro, sino integrar todo eso. Comprobar que tiene sentido, que no hay contradicciones, detectar si algo falla, imagina un sensor que da lecturas raras, evaluar la situación completa y tomar decisiones, a veces muy rápido. O sea que la tecnología no le ha quitado trabajo, sino que se lo ha hecho más complejo quizás. Justo, requiere entender muy bien no solo cómo se navega, sino cómo funciona cada aparato de esos. ¿Y cuáles son sus límites? Tiene que saber interpretar los datos, pero también tiene que saber dudar de ellos. El juicio humano, la experiencia, la capacidad de ver venir los problemas, de reaccionar si algo se tuerce, eso sigue siendo clave. La tecnología te da información, pero la decisión final, la responsabilidad, es del navegante. Y esto abre debates interesantes sobre cómo interactuamos con las máquinas en sitios donde un error es fatal. El exceso de confianza en lo automático es un peligro real. Es esa mezcla entonces de manejar lo último de lo último, pero sin olvidar el ABC de la náutica de siempre. Muy interesante. Oye, y para que esto no quede tan abstracto, el material propone un pequeño caso práctico, ¿no? Un ejercicio mental. Sí, para conectar un poco todo esto. A ver, nos pone en situación. Estás al mando de un portacontenedores enorme. Acabas de salir del puerto, el práctico, el experto local que ayuda a maniobrar dentro, ya se ha ido en su lancha. Tienes el control total, el mar abierto por delante. ¿Qué es lo primerísimo, lo más fundamental que tienes que comprobar o saber en ese instante para empezar el viaje bien? Pues aplicando lo que hemos hablado, la respuesta que da el material es bastante lógica. Necesitas confirmar dos cosas, pero ya. Primero, tu posición actual exacta. Sí, el GPS te la da, pero como decíamos, hay que verificarla. Como aún estás cerca de costa, os harías marcaciones a puntos de tierra que reconozcas, faros, edificios, puntas, y mirarías si clava la posición del GPS en la carta. Y segundo, necesitas tener claro cuál es el rumbo inicial que tienes que poner, el primer trozo de tu viaje, que ya tenías que haber preparado y dibujado en la carta antes de salir. Posición comprobada y rumbo claro. Sin eso, estás perdido básicamente. No sabes dónde estás ni a dónde vas, por mucho aparato que lleves. Exactamente, son como los dos pilares para arrancar. Poner el barco en una posición fiable y en el rumbo correcto es el primer paso, sí o sí, antes de meterte mar adentro y seguir vigilando todo. Bueno, creo que hemos exprimido bastante bien el material, ¿no? Hemos visto qué es la navegación, esa mezcla de arte y ciencia, porque es tan importante, seguridad, medio ambiente, comercio. Hemos descifrado ese lenguaje básico, latitud y longitud, dónde, los rumbos, hacia dónde con sus matices, las marcaciones para confirmar, nudos, velocidad y sonda, profundidad. Y hemos visto cómo el navegante de hoy, pues lejos de ser una figura del pasado, es un experto que integra un montón de información, un director de orquesta que maneja tecnología punta sin olvidar los principios de siempre y, sobre todo,
aplicando su criterio. Sí, así es. Y si uno se para a pensar en la cantidad de datos que tiene que manejar un oficial de guardia sin parar, su posición, la de los demás, el tiempo que viene, cómo va la máquina, la profundidad, las corrientes, si cumple las normas, y le sumas la responsabilidad brutal que tiene cada decisión que toma, esto nos lleva a una reflexión final que quizá va un poco más allá de lo puramente técnico que hemos visto hoy. Adelante. ¿Qué nos dejas para darle vueltas? Pues mira, con todo ese flujo de datos, esa necesidad de comprobarlos, la presión de mantener la seguridad en un entorno tan cambiante e impredecible como el mar, sobre todo con mal tiempo o mucho tráfico, más allá de saber usar los equipos o calcular las correcciones, ¿qué habilidades, digamos, mentales o personales son las verdaderamente cruciales para un navegante hoy? Pensemos en la capacidad de tener una visión global de lo que pasa, de estar atento a todo, la conciencia situacional que llaman, la habilidad para separar lo importante del ruido, de todos esos datos, el tomar decisiones buenas bajo presión, muchas veces sin tener toda la información, el saber comunicarse bien con la tripulación, con otros barcos, gestionar el cansancio. ¿Cuáles de esas cualidades que no son tan fáciles de medir marcan la diferencia entre un navegante simplemente bueno y uno excepcional, de esos capaces de garantizar la seguridad incluso en las situaciones más complicadas? Es una pregunta muy interesante, la verdad. Nos recuerda que, al final, detrás de la tecnología y la ciencia, está la persona. La capacidad humana de ver, de pensar, de decidir y de actuar bien a menudo en condiciones difíciles. Entender estos fundamentos que hemos tocado hoy, aunque sea por encima, nos abre una pequeña ventana a ese mundo, ¿no? El del transporte marítimo, tan complejo, tan esencial, y que a menudo ni vemos, pero que está ahí, moviendo el mundo.